Mi nombre es Sofía Polador Invernici y me gustaría presentar este estudio realizado con Luciano Levin sobre la comunicación científica de la pandemia de COVID-19 en el periódico brasileño Folha de São Paulo en 3 periodos de análisis. El objetivo de este estudio fue analizar cómo el periódico comunicó la pandemia de COVID-19 en Brasil y cuáles fueron las tendencias y los cambios que ocurrieron durante este periodo de análisis. Además, buscamos entender, adentro del clima de anticientificismo que crecía en Brasil, cómo la prensa lidió con este problema, cómo la prensa presentó el conocimiento científico, la incertidumbre y las controversias sociocientíficas. Para esto, fue realizado un estudio de caso con el periódico Folha de São Paulo en 3 cortes temporales. El primer corte seleccionado fue cuando la OMS declara la pandemia, el 11 de marzo de 2020. El segundo corte fue durante el primer pico de la pandemia en Brasil, que eso fue a finales de julio de 2020. Y el tercer corte analizado fue durante un pico de la pandemia que hubo exactamente un año después de su declaración, o sea, en marzo de 2021. Con esto conseguimos juntar un total de 80 noticias, que estas fueron analizadas a partir de la metodología de análisis de contenido, donde las noticias fueron clasificadas y agregadas según diversas categorías, las cuales fueron pandemia, características biológicas y fisiológicas, efecto del virus, transmisión, prevención y monitoreo, medidas farmacológicas y controversias científicas y o políticas. Todo esto fue realizado dentro de un contexto, de un marco teórico que es construido a través de elementos que vienen de la comunicación pública, de la ciencia, de la salud comunitaria y de la epidemiología crítica, analizando así esto de manera histórica y con una perspectiva de futuro, teniendo en mente que pueden ocurrir nuevas situaciones de crisis sanitaria. Para empezar, me gustaría resaltar la importancia de este tipo de trabajos que no solo dan cuenta de cómo un evento específico, en este caso una crisis sanitaria, la pandemia por COVID-19, se comunica en un periódico y se analizan sus periodos, sino que aporta información para entender cómo la comunicación pública de la ciencia se vincula con fenómenos, procesos sociales más amplios, como cuestiones políticas o geopolíticas como la producción y distribución de vacunas o los temas asociados a los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que son temas que se incluyeron en el artículo. De ese modo, en este trabajo, al analizar los periodos, pudimos observar cómo diferentes temas que organizamos en categorías en el artículo fueron comunicados con distinta intensidad y de diferente forma en cada uno de los periodos. Así pudimos ver como, por ejemplo, los temas de controversias asociados tanto a las cifras de contagios y de muertes o los temas de controversias en relación a la producción o la efectividad de las vacunas tomaron distinta importancia y distinto matiz en cada uno de los periodos, ¿no? Por supuesto, asociados a procesos objetivos como que al principio de la pandemia no había vacunas, luego se fueron desarrollando y luego se estaban distribuyendo y esto impactaba en las noticias tanto en la cantidad como en la forma en que se comunicaban estos asuntos. Del mismo modo, pudimos observar cómo se fueron incorporando distintos tipos de datos asociados a condicionantes sociales de la salud, como por ejemplo datos que analizan las distintas poblaciones, como al principio las edades y asociado a las poblaciones de jóvenes o adultos, y posteriormente a las condiciones de atención de la salud en distintas zonas de Brasil, que esto era muy heterogéneo, ¿no? También pudimos ver cómo en general se trabaja con poca información científica elaborada, aunque esto se fue corrigiendo levemente en cada uno de los periodos, lo cual denotaría o bien una falta de personal capacitado en el manejo de la información científica un poco más elaborada en los medios periodísticos, o directamente la falta de políticas tanto a nivel nacional como de los medios en capacitar o tener personal o secciones especializadas en estos temas para la comunicación de la ciencia. Sí tenemos que resaltar el compromiso que observamos en el diario en, por un lado, sostener la comunicación, la información sobre la pandemia en forma permanente y también en cierto posicionamiento respecto a las cuestiones que el gobierno de Jair Bolsonaro, sobre todo en la segunda etapa de la pandemia, desarrolló para controlar y no liberar la información sobre contagios, muertes, sobre el desarrollo de la pandemia, para lo cual este periódico junto con otros se organizaron y conformaron un consorcio para compilar y comunicar las noticias de la pandemia de forma independiente.
Así que espero que el artículo les resulte interesante y los invito a todos a leerlo.